a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querido. Un pequeño grupo de valientes, un proceso que inspiró al mundo. Que las revoluciones no se exportan. Está América de color. Revoluciones. Revolución cubana. Amigos de Historia Universal, a continuación vamos a tener un reportaje especial donde vamos a explicar lo de la Revolución Cubana. Acompáñenos, empezamos con el resumen de la Revolución Cubana. De Cuba traigo un cantar hecho de palma. Acerca de la Revolución Cubana. Este fenómeno tuvo lugar por el año 1898, cuando Estados Unidos tuvo el control de Cuba por parte de España al término de la guerra hispano-estadounidense, siguiendo con la invasión de la bahía de Guantánamo en 1898. El gobierno de Estados Unidos obtuvo una concesión perpetua que comenzó el 23 de febrero de 1903. Para ese entonces el presidente era el primer presidente, el señor Tomás Estrada Palma. Este le otorgó la concesión a los Estados Unidos para que ellos de alguna forma tuvieran control sobre ese estado de Cuba, la isla de Cuba. Los comentaristas han dicho que en 1960 el gobierno norteamericano dejó de comprar azúcar. ¿Qué es lo que sucedió con la compra del azúcar? Esto condujo a un acercamiento de los cubanos con la Unión Revolucionaria de Socialistas Soviéticos. Ellos se comprometieron a comprar 500,000 de toneladas de azúcar anualmente durante 4 años. Estados Unidos decidió entonces enviar más petróleo a Cuba, que comenzó a proveerse de la Unión Revolucionaria Socialista Soviética. Además, se considera que el control total de la economía y el bloqueo que Estados Unidos le hizo a Cuba sucedió desde que se independizara de España. Es decir, que la vida política de Cuba había estado condicionada por la relación que mantenía con Estados Unidos. Hasta 1933, en la Constitución cubana existía una cláusula conocida como la Enmienda Platt, que permitía la intervención norteamericana en la isla para proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos de ese país residentes en Cuba. Los norteamericanos en la isla se negaron a trabajar. Esto es bien complejo porque a raíz de la situación que se estaba dando en Cuba, hubo una reacción de parte de los ciudadanos norteamericanos en Cuba. Ellos se empezaron a negar a trabajar y el gobierno respondió expropiando y nacionalizando las empresas petroleras de ese origen, es decir, Cuba expropió las empresas petroleras y luego las compañías de electricidad. La adopción de estas medidas que eliminaban el sistema capitalista en Cuba, sus buenas relaciones diplomáticas y comerciales con los demás países socialistas y el apoyo brindado a las luchas sociales en diversos sitios del planeta, llevaron a que Estados Unidos buscara por todos los medios aislar a Cuba de los demás países latinoamericanos y aislarlo de una forma que bloqueaba de forma económica y marítima para afectar al pueblo cubano desde hace muchas décadas. Ahora, hablar un poco acerca de la implantación del comunismo. Podemos decir que el régimen de Castro pronto mostró su tendencia izquierdista. La reforma agraria promulgada en los primeros años afectó principalmente los intereses estadounidenses en la industria del azúcar. Castro prohibió el establecimiento de plantaciones controladas por compañías de accionistas no cubanos.
y al mismo tiempo disminuyó el apoyo a la producción de azúcar en favor de otros cultivos alimenticios. Otro punto importante a destacar en este fenómeno fue la ruptura con Estados Unidos. Para eso, en los años 1960, el gobierno cubano nacionalizó todas las compañías estadounidenses de la isla, medida en la que Washington respondió con la imposición de un embargo comercial. En enero de 1961 se rompieron totalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países. El 17 de abril, 1.300 exiliados anticastristas, apoyados y entrenados por Estados Unidos, llevaron a cabo lo que fuera en el sur de Cuba el desembarco de la bahía de los Siguiendo todo nuestro tema de la Revolución Cubana, vamos a escuchar también las palabras de Carlos Salas y Alejandro Costa sobre el fin de la ayuda soviética. Fin de la ayuda soviética. En abril de 1989, con la visita del presidente Mikhail Gorbachev a La Habana, ambos países firmaron un tratado de amistad por 25 años. Con el colapso de la URSS a principios de la década de 1990, las ayudas y subsidios comerciales del bloque soviético a Cuba llegaron a su fin y las fuerzas soviéticas gradualmente fueron retiradas de este país. Posteriormente, Estados Unidos endureció aún más las sanciones contra las relaciones comerciales con Cuba y en noviembre de 1992 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución pidiendo el cese del embargo estadounidense. Los últimos años de la revolución, durante 1993 y 1994, denominada crisis de terceros, miles de cubanos cruzaron por el estrecho de Florida. Esta situación llevó a los gobiernos cubanos y estadounidenses a mantener conversaciones bilaterales, cuyo resultado fue un nuevo acuerdo que normalizó la situación. La revolución cubana tuvo muchos líderes. Es decir, ¿quiénes fueron los líderes de esta revolución? Los principales que fueron inmersos ahí están Fulgencio Batista, quien era presidente cuando estalló la revolución de su régimen dictatorial. Corrupción y opresión fueron las cosas importantes para que se destacara una revolución de esa época. Ernesto Guevara de la Serna, conocido mejor como el Che Guevara, quien fue un ideólogo de la revolución cubana. A continuación escuchamos a Yamilés Tejada con parte de ese reportaje de la revolución cubana, la economía cubana y la dictadura batista. Pero la reforma agraria va de todas maneras. La economía cubana y la dictadura batista. La economía de Cuba dependía de exportaciones de azúcar, cuya producción y comercialización estaba controlada por compañías extranjeras. 11 empresas estadounidenses controlaban casi 1.200.000 hectáreas, que representaban el 47.4% de las tierras dedicadas al cultivo de caña de azúcar. A partir de 1944, por primera vez la mayoría de la población pudo participar en elecciones. Sin embargo, los gobiernos electos continuaron bajo la influencia de Estados Unidos. En los primeros años de la década de 1950 se incrementaron las acusaciones de corrupción y ante las movilizaciones de protesta, un sector del ejército apoyado por compañías norteamericanas y empresarios cubanos. La dictadura solo se sostuvo mediante una violenta represión. En poco tiempo comenzó la resistencia de la Unidad Nacional, la lucha contra la injusticia económica, con los planteos de independencia económica y económica, y por lo tanto contrario a la injerencia de Estados Unidos en los países. Que se mantengan en paz la reacción y sus fusiles. Vanessa Barahona nos habla sobre causas y consecuencias de la revolución cubana. Pero la reforma agraria va de todas maneras. Las causas de esta revolución son múltiples, pero se pueden destacar las siguientes: el régimen autoritario y dictatorial de Fulgencio Batista, la conflictividad socioeconómica, la dependencia económica del exterior y sobre todo de Estados Unidos,
la tradición de corrupción, mala administración, irresponsabilidad fiscal y falta de sensibilidad. Ante los problemas sociales había empezado durante el régimen de José Miguel Gómez en 1909 y hasta 1913, y toda esta conflictividad se agudizó durante el régimen fascista. Tenemos las consecuencias de Cuba. Los cambios en la economía fueron acompañados por reformas en otras áreas que buscaban transformar la sociedad cubana. En ese sentido, el gobierno establece dos áreas principales, la educación y la salud. Se iniciaron campañas de alfabetización, se crearon nuevas escuelas y universidades, creciendo notablemente el número de alumnos y maestros. En cuanto a la salud, se implementó una red sanitaria para garantizar en forma gratuita la asistencia a toda la población. Se crearon nuevos hospitales y clínicas, así como también un instituto de investigaciones médicas. Una nueva ley de alquileres redujo su valor en un 50%. Amigos de Historia Universal, nos encontramos en la Escuela de Comunicaciones para hacer una entrevista sobre el conocimiento que tiene el licenciado Jaime Díaz Corta sobre lo que es la Revolución Cubana y para que comparta también con nosotros esta información. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes. Queremos escuchar de su parte su conocimiento sobre la Revolución Cubana, un poco de las causas y también cuáles fueron los efectos. Bien, la Revolución Cubana, como todos sabemos, pues sucede allá 1959, el 1 de enero, que fue la toma del poder por parte de la dirigencia cubana, liderada por Fidel Castro, y otros personajes importantes como ya muertos y los hermanos Castro aún vivos. Este movimiento surge en 1956, se llama Movimiento 26 de Julio. Este movimiento definitivamente lo que pretende romper una dictadura de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista era un dictador, ¿no? Sí, a la usanza de las dictaduras militares latinoamericanas que eran muy frecuentes en aquel momento, Estados Unidos mexicanos, Duvalier en Haití. Entonces estamos hablando pues de que estos militares, todos sin excepción, eran, como le dijera en este caso, aliados y seguían muy de cerca los lineamientos de la política norteamericana, ¿no? De Washington, estos militares, estos dictadores se ocupaban de mantener los intereses de Estados Unidos y Colombia, la República, y Cuba no era la excepción, ¿no? Cuba era, por decir algo, como el paraíso, ¿no? Un paraíso fiscal, un paraíso de juego, de diversión de la élite norteamericana, ¿no? Cuba era un gran exportador de azúcar en aquel momento, ¿no? De la caña de azúcar, producían un buen ron, el Bacardí de origen también. Y entonces toda la élite norteamericana, toda la farándula, ¿no? Los artistas, todo iban a parar a Hollywood. Pero para ellos no había mucha pobreza. Sí. Bueno, entonces generaba por supuesto descontento, el cual era reprimido por parte de la dictadura de Fulgencio Batista. Intuyen, ¿no?, de que la única manera de poder cambiar este tipo de era organizando un movimiento político militar, y así como ellos se montan, ¿no?, lo que se conoce como la Sierra Maestra, ¿sí? Y ellos llegan al tipo turquino, que es la Sierra Maestra, y allí se acuartelan, ¿no? Y ellos desde allí Fidel Castro se puede decir dirige el movimiento armado, ¿no? Ahora bien, la Unión Soviética también hizo su aporte para la Revolución Cubana. Sí, hizo su aporte a la Revolución Soviética, sobre todo con armas, ¿no? Sí. Con armas y algún tipo de recurso económico, ¿verdad? Acuérdense que era un movimiento insurgente, por lo tanto el abastecimiento era diferente.
el avituallamiento del movimiento no era normal, era de manera ilegal y así era como se mantuvieron. La recuperación de armas fue uno de los caminos más importantes. Asaltaban los cuarteles, ¿no? Asaltaban lugares de aprovisionamiento de armas, así como también la solidaridad internacional que le hacía llegar municiones, ¿no? Cada vez armas más sofisticadas, ¿no? Sí. Y eso les ayudó también pues a que la gente creyera en ellos, ¿no? Desde la parte del movimiento militar sufrió un movimiento político muy fuerte, ¿no? En las principales ciudades cubanas, ¿no? Como Santiago de Cuba, ¿no? La Habana, Matanzas, Santa Clara, donde realmente pues se organiza un movimiento político de gran fuerza que acompaña a toda la campaña militar, no provocando, como le digo, ¿no? El 1 de enero de 1959 a todo el poder. Ahora, ¿a qué tiempo viene más o menos el bloqueo? Bueno, el bloqueo prácticamente surge en abril de 1961, que es el día, uno de estos días, no recuerdo la fecha exacta, ¿no? Fidel Castro declara la orientación socialista de la Revolución Cubana. Con ya bien fuertes contradicciones a nivel político, ¿no? Y contra Cuba de parte de Estados Unidos, de parte de Washington. Pero la gota que vino a derramar el vaso fue precisamente, ¿no? El acercamiento de Fidel Castro hacia la Unión Soviética, que era el otro, puede decir, la otra potencia, ¿no? Que generaban el enfrentamiento de la Guerra Fría. Entonces Cuba se aleja de los intereses de Washington, de la política de Washington, y declara a Cuba como un país de orientación socialista. Antes no en América Latina. Perfecto, bueno, ahora eso está hablando de historia, pero hablando ya con la época contemporánea, también viene del bloqueo. Ahora con el desbloqueo ya hay más ingresos de diferentes marcas a Cuba, y eso cómo puede venir a beneficiar al pueblo cubano. Mire, la realidad de las cosas es de que Cuba tiene una revolución tan fuerte, madura, ¿no? A la vez, ¿no? El hombre cubano es diferente, porque hombres y mujeres cubanas son diferentes a hombres y mujeres del resto de América Latina. No me refiero físicamente hablando, sino que en el plano de los valores, ¿no? Los valores son los valores de la revolución socialista cubana orientan hacia otro sentido, ¿no? Que podría orientar, por ejemplo, una sociedad capitalista, ¿no? Que es naturaleza del consumo desmedido, crea necesidades las cuales no necesariamente tenemos que satisfacer, pero acuérdense que el mercado no reconoce. Cuba es un país que se defiende de todo eso. Perfecto. Y la revolución cubana, a través de sus instituciones, a través de toda la experiencia política acumulada, no le tiene temor, por ejemplo, a este intercambio de comercio, ¿no? Cuba lo ha hecho antes con otros países del mundo capitalista. Lo que hace ahora Washington es tan solo lo que tenía que haber hecho hace décadas, ¿no? Entonces, Cuba no está preparado para ello, ¿no? Entonces, es decir, Cuba no es por unas camisas de marca, carteras de marca, chicles, gaseosas, que va a cambiar el sentido o la orientación de su política externa, de su manera de vivir, ¿no? De sus valores, de su soporte ético, moral, no para nada. Cuba está preparada para ello. Gracias por sus palabras, licenciado, por su tiempo. Agradecimientos también a todos los compañeros, a Marinero que nos ha estado colaborando mucho con la cámara. Vamos a editar también esta entrevista para ustedes. Gracias a todos los compañeros. Un saludo para la licenciada Rosa Baña, que también esperamos que este video y esta información muy importante para todos nosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero.